Boa Tov Lekulam, Jodesh Tov Mevorach. Bezrat Hashem, vamos a empezar a ver algunos textos de la Haggadah de Pesach y a tratar de profundizar. Es lo más importante, tratar de entender a detalle qué es lo que estamos leyendo en la Haggadah de Pesach. Muchas veces no tenemos el tiempo suficiente en la Haggadah, en la noche del Seder, para explayarnos y estudiar sobre cada detalle y hablar sobre cada detalle. No tenemos tiempo en la noche del Seder. La gente tiene hambre, la gente tiene sueño muchas veces, los niños tienen que estar despiertos. Entonces, pero bueno, no se tiene el tiempo para profundizar en la Haggadah de Pesach. Y Jabal, lástima, porque muchas veces, por no tener tiempo, nunca nos dedicamos a estudiar la Haggadah y la repetimos al año siguiente, y al año siguiente, y al año siguiente, y nunca entendimos de qué estuvimos hablando todo este tiempo, qué es lo que estuvimos leyendo la noche del Seder. Entonces, Bezrat Hashem, vamos a ver algunas cosas lindas, Bezrat Hashem, para que tengan después, en el transcurso de la fiesta, lo que compartir con su familia, con sus amigos, Bezrat Hashem. Hoy vamos a hablar acerca de, creo yo, uno de los textos más famosos de la Haggadah de Pesach. Dice la Haggadah, Keneged Arba'a Banim Divra Torah. La Torah me habló acerca de 4 tipos de hijos. Ejad Jajam, uno sabio, Vejad Rasha, otro malvado, Vejad Tam, otro Tam, que hay que entender qué significa la palabra Tam. En las Haggadot en español generalmente lo traducen como simple, pero ¿qué significa simple? ¿A qué se refiere? Hay que entender qué es la palabra Tam en hebreo. Vejad Sheino Yodea Lishol, y otro que no sabe preguntar. Entonces dice acá la Haggadah que la Torah me habló acerca de 4 hijos. La pregunta es verdad? ¿En serio la Torah me habló acerca de 4 hijos? ¿Dónde? ¿Dónde la Torah me habla acerca de un niño jajam, acerca de un niño rasha? ¿En dónde está escrito eso? Aparentemente no está escrito, ¿cierto? Entonces, ¿de dónde se inventó el redactor de la Haggadah tal cosa? Raro, ¿cierto? Esto, vamos a ver. En realidad, ¿de dónde sacó el redactor de la Haggadah que la Torah me habló acerca de 4 hijos? Porque la Torah, cuando me habla acerca de la mitzvah de relatarle a nuestros hijos la salida de Egipto, la Torah repite esa mitzvah 4 veces, en lugares diferentes, obviamente. En el libro de Shemot, ahí la Torah me repite la orden de relatar a mis hijos la salida de Egipto 3 veces, y luego una vez en el libro de Devarim. Entonces, del hecho que la Torah me ordenó 4 veces relatarle a mi hijo la salida de Egipto, ahí veo yo que hay 4 niños de los cuales estamos hablando. ¿Por qué? Porque siempre la Torah, cuando me habla acerca de la mitzvah de relatarle a los hijos la salida de Egipto, la Torah dice: y será cuando tu hijo te pregunte tal cosa, le vas a responder tal cosa. Y será cuando tu hijo te pregunte tal cosa, le vas a responder tal cosa. O sea que siempre se habla acerca de que hay un niño que pregunta algo y entonces tenés que responderle tal cosa. Siempre se habla así, a excepción de una vez. Hay una vez que la Torah no dice, y será cuando tu niño te pregunte tal cosa. La Torah directamente dice, y le dirás a tu hijo tal cosa, sin una pregunta que haya hecho el niño. De acá aprenden que hay un niño que no sabe preguntar y que uno tiene que tener la iniciativa de contarle la salida de Egipto, porque él no sabe preguntar, ¿sí? Entonces de acá sabemos que hay 4 tipos de niños que la Torah me está hablando acerca de ellos, porque también la Torah, siempre que me habla, y será cuando tu hijo te pregunte tal cosa, cada vez me trae una pregunta diferente. Entonces ahí vemos que se hablan de niños diferentes. Y según el estilo de la pregunta que el niño hace, yo sé si es jajam, si es rasha o si es tam. ¿Sí? Por el estilo de la pregunta lo sabemos. Y vemos que la Torah a cada niño le da una respuesta diferente. No le respondemos lo mismo que al jajam, al rasha o al tam. No, a cada quien se le da una respuesta diferente según el nivel del niño. Entonces, ¿cuál es? Dice la Haggadah, Jajam Mahu Omer. ¿Qué es lo que dice el niño sabio? ¿Dónde está la pregunta del sabio en la Torah? En el libro de Devarim,
capítulo 6, pasuk 20. Ahí dice la Torá, Ki shalecha bincha mahar lemor. Cuando te pregunte tu hijo mañana diciendo, Ma aedot veachukim veamishpatim asher tziva Adonai Eloenu etchem. Voy a traducir literal para mientras, pero hay que entender cuál es la pregunta en sí del sabio. ¿Qué son los aedot? ¿Qué son los testimonios, los hukim y los mishpatim que ordenó Hashem nuestro Dios a ustedes? Eso es lo que pregunta el sabio. ¿De dónde sé yo que es sabio? ¿De dónde sacan que es un jajam, el niño que preguntó esto? Porque él acá me divide todas las mitzvot de la Torah en categorías. Aedot, hukim, mishpatim. O sea que el niño es un niño no cualquiera. Es un niño que sabe de lo que está hablando. Él sabe que hay categorías, hay aedot, hay hukim, hay mishpatim. El niño acá está preguntando acerca de toda la Torah. Y está preguntando acerca de todas las categorías de la Torah, de las mitzvot de la Torah, cada cual detallada. O sea, acá vemos, por el estilo de la pregunta, vemos que el niño es un jajam. Entonces, por eso sabemos que hay que el niño es jajam. Ok. Primero que todo, acá hay varias cosas que hay que entender. Primero, ¿de qué está hablando el niño jajam? ¿Qué son las mitzvot? ¿Qué son edot, hukim, mishpatim? ¿Qué son esas categorías? Eso es primera cosa que hay que entender. Si no entendemos esto, no estamos entendiendo qué es lo que el jajam está preguntando. Segundo, hay que entender, luego de que entendamos los conceptos que el jajam metió acá, hay que entender qué es lo que el jajam está preguntando. Y luego de eso, hay que meternos en la respuesta. Y acá se despierta otra pregunta. Porque la respuesta que la Torah dice que hay que darle al jajam no es la misma respuesta que la Agadá dice que hay que responderle al jajam. No es la misma. La pregunta sería, ¿por qué la Agadá no me trajo la misma respuesta que está escrita en la Torah? La Torah me dijo ya que responderle al jajam. Respóndele lo mismo. ¿Por qué la Agadá cambió la respuesta? Entonces, tenemos acá varias preguntas. Besiata y Ishmaya, vamos a tratar de explicar cosa por cosa. Besat Hashem. Primero, hay que entender los conceptos acá que el niño jajam nos está diciendo. Edot, hukim, mishpatim. Entonces, ya expliqué que son categorías de mitzvot. Son mitzvot diferentes. ¿Qué son las mitzvot que se llaman edot? Edot significa testimonios. Las mitzvot que son edot significa que son mitzvot que vienen a testificar acerca de cierto acontecimiento que le ocurrió al pueblo de Israel. Acá Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, en su Perush a la Agadá, sí, él escribió una explicación a la Agadá de Pesach. Se llama Zebach Pesach. Acá Rabbeinu Yitzhak Abarbanel trae ejemplos de mitzvot que se llaman edot. Y él trae ejemplos de Pesach. Por ejemplo, el comer matzá. La mitzvah de comer matzá es una de las mitzvot que entra en la categoría de edot. ¿Por qué? ¿Qué es lo que viene a testimoniar la matzá? ¿Sobre qué evento viene a testimoniar la matzá? Sobre el hecho de que Dios nos liberó de Egipto rápido, de forma tal que la masa que llevaban nuestros antepasados no se alcanzó a leudar. Entonces es una mitzvah que testifica acerca de un acontecimiento que le ocurrió al pueblo de Israel. Entonces eso es la matzá, por ejemplo. El marror, lo mismo. Comer marror, la mitzvah es para testificar acerca de lo que le pasó a nuestros padres en Egipto, de la amargura que vivieron en la esclavitud. También es una mitzvah que viene a testificar acerca de algo. Entonces, también Corban Pesach viene a testificar acerca de que Dios en la plaga de los primogénitos, Pasaj, él salteó las casas del pueblo de Israel y no dañó a nuestros niños, no dañó a nadie del pueblo de Israel y dañó solo a los primogénitos egipcios. Entonces, esta es la primera categoría de mitzvot, mitzvot que vienen a testificar acerca de cierto acontecimiento que le pasó al pueblo de Israel. Esos son los testimonios. Luego tenemos hukim. Hukim, esto es famoso ya, conocido. Hukim son aquellas mitzvot que no es que no tengan un motivo, tienen motivo, pero no sabemos cuál es el motivo. Hay mitzvot que Dios nos ordenó y que nosotros las hacemos porque sí. Aunque no entendamos, las hacemos. Por ejemplo, el ejemplo más, más clásico es la vaca roja, ¿cierto? La vaca roja es un hok, nadie sabe por qué.
Y bueno, también acá Rabbeinu Yitzhak Abarbanel trae como ejemplo la mitzvah acerca de que cuando se come el Corban Pesach está prohibido, ve'etzem lo tishberu bo, está prohibido quebrar un hueso del Corban. ¿Por qué? No se entiende. El Sefer HaJinuch trata de dar cierto motivo, pero en realidad, según la lógica, es difícil entender por qué. Pero bueno, entonces esos son Hukim, mitzvot que no sabemos cuáles son sus motivos. Y Mishpatim son mitzvot que al contrario de los Hukim, son mitzvot que son fáciles de entender. Que no hace falta a veces que Dios siquiera nos ordene que hagamos o no hagamos, porque son cosas que el intelecto lo entiende perfecto. Por ejemplo, no matar, no robar. Son cosas que no hace falta que Dios me diga, que se me aparezca en el monte Sinai y me diga, no matarás, no robarás. Son cosas que, obvio, el intelecto me dice que está mal, ¿cierto? Entonces, esos son los mishpatim. Rabbeinu Yitzhak Abarbanel trae otro ejemplo de mishpatim con respecto a Pesach también. Él dice, por ejemplo, es algo muy lógico, la ley que dice que todo incircunciso no puede comer del Corban Pesach. ¿Por qué es algo muy lógico? Dice acá Rabbeinu Yitzhak Abarbanel, porque el milagro con el Corban Pesach, de que lo que dije, de que Dios solo dañó a los primogénitos egipcios y no dañó a nadie del pueblo de Israel, el milagro fue hecho para los descendientes de Abraham Avinu. ¿Quiénes son los que entran en el pacto de Abraham Avinu? Aquel que se hizo Brit Milá, aquel judío que se hizo Brit Milá. Él es parte del pueblo, a él se le hizo el milagro. Pero si alguien no está circuncidado, él no entra en la categoría de hijo de Abraham. Entonces, se entiende el por qué alguien que no está circuncidado no tiene mitzvah de comer Corban Pesach y tiene prohibido comer Corban Pesach porque el milagro no fue para él. Sí, entonces es algo lógico. Eso es un ejemplo de Mishpatim en las halajot de Pesach, por ejemplo. Entonces, ya que entendimos los conceptos que el Jajam nos habló acerca de ellos, hay que entender ahora sí, qué es lo que el Jajam está preguntando. Para entender la pregunta del Jajam, lo que el Rab Uri Sherki hizo, sí, que es el rabino del cual yo escuché esta explicación, es primero que todo fijarse en la respuesta que la Torah dio. Por medio de leer la respuesta que la Torah le dio al Jajam, yo sé qué es lo que el Jajam preguntó, ¿sí? Entonces es un motivo, algo muy inteligente de cómo saber a qué se refirió el Jajam, qué es lo que preguntó. Fíjate qué respondió la Torah y por medio de eso vas a saber qué es lo que preguntó el sabio. Entonces, yo voy a decir de una vez cuál es la kavaná, cuál es la intención del sabio con lo que está preguntando. Entonces, la cosa es así. Primera pregunta el sabio. Ma ha'edot. Ha'edot dijimos entonces que eran mitzvot que vienen a testificar acerca de cierto acontecimiento que le ocurrió al pueblo de Israel. Lo que acá pregunta el sabio es, ¿de dónde sé yo de verdad que ese acontecimiento sucedió? ¿De dónde sé yo que no se inventó nadie lo que estamos testificando? ¿De dónde sé yo que salimos de Egipto con rapidez o que vivimos amargura? ¿De dónde sabemos que todo eso es cierto? ¿Quién dice que no es un invento? Entonces esa es la primera pregunta. Segundo, dijimos los Hukim. Hukim, dijimos, son leyes que tienen motivo pero que no entendemos el motivo. La pregunta es, ¿por qué Dios nos da mitzvot que no entendemos? ¿En qué nos beneficia eso? Y tercero, los mishpatim, dijimos, eran mitzvot que son fáciles de entender. Tan fáciles que ni siquiera hace falta muchas veces que Dios nos ordene acerca de ellas. No matar, no robar. Entonces pregunta el sabio, entonces si son tan fáciles de entender y son cosas tan obvias, ¿por qué hace falta que Dios me las ordene? ¿Qué beneficio hay en el hecho de que Dios me diga no matar, no robar? Obvio, no lo iba a hacer yo aunque Dios no me lo ordene. Entonces, esa es la pregunta del Jajam. Es una pregunta bastante general, prácticamente sobre todas las mitzvot, sobre todas las categorías que hay, Edot, Hukim, Mishpatim. Ahora, la tercera pregunta dijimos que la Torah da cierta respuesta al Jajam, pero después cuando nos vamos a la Haggadah de Pesach, vamos a ver que hay una respuesta diferente a la que la Torah dijo que hay que contestarle al Jajam. Ahora vamos a ver la respuesta que la Torah le da al Jajam, y después vamos a ver la respuesta que la Haggadah le da al Jajam,
Y después hay que entender por qué la Agadá no trajo la respuesta de la Torá. Sí, hay varias cosas acá. Primero, ¿cuál fue la respuesta de la Torá hacia el Jajam? La Torá dice: Ve a Marta Levinja y le dirás a tu hijo: Abadim ainu le Faraó bemitzrayim. Vayotzienu Adonai bemitzrayim biad hazaka. Fuimos esclavos del faraón en Egipto y nos sacó Hashem de Egipto con mano fuerte. Primero, hay que refrescar la primera parte de la respuesta del Jajam. La pregunta del Jajam, perdón. La primera parte de la pregunta del Jajam fue: ¿qué nos asegura que los edot, que los testimonios son verdad? ¿Qué nos asegura que las mitzvot que testifican sobre cierto acontecimiento, quién nos asegura que ese acontecimiento de verdad sucedió? Esa es la pregunta de Jajam. Sobre esto dice la Torá: ¿qué le vas a contestar a tu hijo? Fuimos esclavos del faraón en Egipto y nos sacó Hashem con mano fuerte de Egipto. Vaiten Adonai otot umoftim gedolim beraim bemitzrayim befaruch ol beto le'einenu. Y puso Dios señales y maravillas grandes y malas en Egipto, en el faraón y en toda su casa, le'einenu, a nuestros ojos. Quiere decir, nosotros vimos lo que pasó. Vos me estás preguntando: ¿quién me asegura que todo esto de verdad sucedió? Que salimos de Egipto con rapidez, que vivimos amargura en Egipto y que por eso comemos maror. ¿Quién me asegura que todo eso sucedió? Respuesta: todo esto pasó le'einenu, ante nuestros ojos. Sigue la Torá: Veotanu otzim misham leman aviotanu latet lanu et haaretz asher nishba labotenu. Veotanu otzim misham, dice la Torá, y a nosotros nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Hashem le había jurado a nuestros padres. Pero dice: Veotanu otzim misham, a nosotros nos sacó de Egipto. Vos me estás preguntando: ¿cómo sé yo que de la veracidad de todo esto? La respuesta es: porque yo estuve ahí. No necesito yo que alguien me venga a convencer de que sí pasó, porque yo estuve ahí. Es como que, curiosamente, ¿no? El holocausto. Hay gente que dice que el holocausto no sucedió, que es un invento. No sé cómo dice la gente tal cosa. Hay grabaciones, hay documentos que prueban lo que sucedió, pero ceder. Incluso hay gente que, no sé si todavía, creo que todavía hay sobrevivientes de la Shoah que dicen lo que pasó, y hay gente que niega lo que sucedió. ¿Qué pasa si una gente de estas que dice que la Shoah no pasó, que el holocausto es un invento, se encuentra con un sobreviviente del holocausto? Y le dice a esta persona: ¿cómo sabes que de verdad pasó el holocausto? ¿Qué le va a decir este sobreviviente? Porque yo estuve ahí. Fácil, yo lo viví, por eso sé que sí sucedió. Entonces, esto es lo que pasa acá. El Jajam pregunta: ¿cómo sé que todo lo de Egipto sucedió? Respuesta: porque estuvimos ahí. Ah, pero yo nunca estuve ahí, ya pasaron 2000 años. Sí, pero es diferente si se hablara de un relato que cuenta una persona única que dice que él le pasó tal y tal cosa y esto se lo transmitió a su hijo y a su nieto y a su bisnieto. El bisnieto no vivió lo que su tatarabuelo le pasó. Es algo que él como individuo vivió. Pero ¿qué pasa? La diferencia con el relato de la salida de Egipto es que no es un relato que contó que le pasó a una persona específica. Es algo que le pasó a todo un pueblo. Entonces, es un relato que es el relato del pueblo. El pueblo está contando acerca de lo que le sucedió. Por lo tanto, yo, como parte del pueblo, puedo decir: yo estuve ahí. Yo lo viví. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Por ejemplo, hay todo un tema de que yo veo muchas veces que gente no judía cree en lo que está escrito en la Torá porque está escrito. Por eso lo cree, porque ahí está escrito. Pero ¿saben qué? El pueblo judío no cree lo que está escrito en la Torá porque está escrito. No. ¿Por qué el pueblo judío cree en lo que está escrito en la Torá? Porque lo vivimos, porque es la historia de nuestro pueblo. Por eso mucha gente dice: no, pero el Tanaj, fíjate en lo que está escrito. A nosotros lo que está escrito es una cosa, pero nosotros lo vivimos. Está más allá todavía de que solo es verdad porque está ahí escrito. ¿Qué prueba es esa? Es verdad porque está escrito. Es verdad porque nos pasó. Y ya que es, y el tema acá es, no es que es verdad porque está escrito. No, está escrito porque es verdad. Esa es la diferencia. Nosotros decimos: está escrito porque nos pasó. ¿Se entiende?
Entonces, por eso le decimos al Jajam, nosotros como pueblo estuvimos ahí y por eso sabemos que todo esto efectivamente sucedió. No. Luego el Jajam pregunta acerca de los Hukim, las leyes que no entendemos cuáles son el motivo. Pregunta el Jajam, ¿por qué Dios nos ordena cosas que nosotros no entendemos? ¿Cuál es el beneficio que hay en hacer cosas que no entendemos? Sobre esto sigue la Torá. ¿Sí? La respuesta de Jajam, la Torá le dedica 5 versículos. Ya leímos 3 versículos, vamos en el 4º versículo. Dice la Torá, Vaitzavenu Adonai לעשות את כל החוקים האלה, ליראה את Adonai Eloheinu. Y nos ordenó Hashem hacer todos estos hukim, todas estas leyes que no entendemos. ¿Para qué? Para que tengamos temor a nuestro Dios. Letov lanu kol hayamim lechayotenu kayom hazeh. Y de esta forma Él nos va a hacer un bien eterno. Un bien eterno. ¿Qué quiere decir? Que ¿por qué Dios nos ordena cosas que no entendemos? Para que le tengamos irá, temor. ¿Qué es temor? Temor no es miedo. Temor es una reverencia, un honor a Dios, ¿sí? Que sepamos que Dios es Dios, Dios es la autoridad máxima. Por eso Dios nos ordena cosas que no entendemos. Ejemplo, esto los padres me van a entender, yo todavía lo voy a vivir, Bezat Hashem. Pero el Rav Uri Sherki dice lo siguiente, todo niño, esto todo padre lo sabe, seguro que todo padre lo sabe, todo niño necesita por lo menos una vez en la vida escuchar que el papá le diga aquella famosa frase. Que el niño está haciendo berrinche y le dice, papá, mamá, ¿por qué no puedo hacer y tal cosa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tienen que escuchar el niño una vez en su vida por lo menos? Porque yo lo digo, punto. Porque yo lo digo, no lo vas a hacer y ya. ¿Qué quiere decir? Si el niño está acostumbrado todo el tiempo a que los papás le tengan que dar explicaciones de por qué sí, por qué no, entonces el niño no ve a sus papás como una autoridad. El niño hace lo que hace porque tiene lógica. Pero cuando el niño se topa con que no entiende el por qué el papá, la mamá le está diciendo lo que le está diciendo, pero le dicen porque yo lo digo y punto, el niño entiende que el papá o la mamá son los papás, son la autoridad. Entonces, por lo tanto, el niño va adquiriendo esa cualidad en su nefesh de tener una ira, tener un respeto, un temor hacia los padres. Eso es lo que pasa con Dios. Dios tiene que darnos mitzvot que no entendamos para que de esa forma tengamos ira, tengamos ese respeto con Dios. Que no sea que hacemos las cosas porque Dios las ordena, nada más porque entendemos lo que está diciendo. Pero si no lo entendiéramos, no le haríamos caso a Dios. No. Ya fe. Y la última parte de la pregunta del Jajam es sobre los mishpatim. Los mishpatim son mitzvot que se entienden perfecto y que dijimos, ni siquiera hace falta muchas veces que Dios nos ordene los mishpatim, porque son mitzvot tan sencillas de entender, no matar, no robar. Pero ¿por qué Dios aún así nos la ordena? ¿Qué beneficio hay en que Dios me ordene no hacer algo que yo de todas formas no iba a hacer aunque Él no me lo ordenara? ¿Cierto? Respuesta, siguiente pasuk. El último pasuk de la respuesta del Jajam. Utzedaka tie lanu ki nishmor la'asot et kol hamitzvah zot lifnei Adonai Eloheinu kasher tzivanu. Y es una tzedaká para nosotros el hecho de hacer todas estas mitzvot delante de Hashem tal y como nos ordenó. ¿Qué quiere decir? Vos preguntaste, ¿por qué Dios me ordena cosas que yo de todas formas no haría? ¿Por qué me ordena, qué sé yo, no comer insectos? Obvio, yo no voy a comer insectos. ¿A quién se le ocurre comer insectos? Respuesta, porque Dios está haciendo una tzedaká con nosotros, al darnos mitzvot, al ordenarnos algo. ¿Por qué? Gadol ha-metzuveh ve'oseh mimi she'eino metzuveh ve'oseh. Es más grande aquel que hace algo porque está ordenado a hacerlo. Es más grande esta persona más que aquel que hace algo que no está ordenado a hacerlo, que lo hace por voluntad propia. Alguien podría por voluntad propia no comer insectos, pero alguien también puede no comer insectos porque Dios le ordenó. Cuando la persona hace cierta acción porque Dios me lo ordenó y no porque es obvio que no lo tengo que hacer, esto crea una conexión con Dios, una dvekut, un apego con Dios. Hay cosas que es verdad, Dios no hace falta que nos las ordene, pero Dios quiere de todas formas hacer tzedakah con nosotros, darnos pago por esa mitzvah
y nos ordena incluso cosas que no haríamos, aunque sea que Él no nos hubiese ordenado, para darnos pago, para hacer tzedakah con nosotros, hacer caridad con nosotros. Por eso dice el pasuk, utzedakati elano. Esto va a ser tzedakah para nosotros que hagamos todas las mitzvot. Kasher tzivanu, tal como nos ordenó. En el momento en que Dios nos ordena algo y nosotros hacemos o no hacemos porque Él nos ordenó, eso crea un kesher, una conexión directa con Dios, y eso es una tzedakah para nosotros. Por eso Dios nos ordena cosas también tan obvias como no matar, no robar. Nosotros no matamos ni robamos, no porque sea obvio, no porque sea no ético, sino porque Dios ordenó que no hay que hacerlo. Ya fe. Entonces vimos que las preguntas del Jajam son preguntas buenísimas y las respuestas aún mejor. Ahora hay que entender, y ya se me alargó mucho el shiur, bueno, hay que entender esta respuesta tan linda que trajo la Torá. ¿Por qué en la Agadá no se trae esa misma respuesta? ¿Por qué la Agadá cambia la respuesta del Jajam? ¿Cuál es la respuesta que se trae en la Agadá? El Jajam pregunta a los Edot, Jukim Mishpatim, que ordenó Hashem Elokeinu Etchem, que ordenó Hashem nuestro Dios a ustedes. Y dice la Agadá, Be'af atayemor lo que el J Pesach. Entonces decile como las alajot de Pesach, en Maftirin Ahara Pesach Afikoman. Decirle todas las alajot de Pesach hasta la última alajá, que es que no se puede comer nada luego de la Ficomán. Pero eso no es lo que dijo la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué la Agadá me cambia? ¿Por qué me cambias? Al ser que ya me alargué demasiado en el shiur, vamos a dejar esto para un shiur siguiente. Bezat Hashem.